Hace más de 2000 años, un grupo de personas como tú y como yo tuvo un encuentro que cambió sus vidas para siempre. Caminaron con Jesús, escucharon su voz y fueron testigos de la verdad. Hoy esa verdad sigue iluminando nuestro camino. Si conociera el gran amor que tú me das, comprendería que tu amor es de verdad. Teología al Día es un espacio donde la fe y la razón dialogan con la vida cotidiana. Descubre cómo vivir el Evangelio en el día a día. Deleítate en la riqueza de la doctrina social de nuestra Iglesia Católica. Reflexiones, testimonios, enseñanzas y un puente abierto para hablar de corazón a corazón. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te entrego todo lo que soy. Teología al Día. Conduce Isabela Orellana. Mi corazón te doy. Muy buenas tardes, un fuerte abrazo desde la distancia. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del programa Teología al Día. Mi nombre es Isabela Orellana y les hablo en este momento desde Caracas, Venezuela, en transmisión desde el streaming de emisora Mariana 1400 AM. Este programa está saliendo al aire bajo el auspicio y acompañamiento de los sacerdotes de la Orden de San Agustín, provincia Nuestra Señora de la Gracia. Así que agradezco muchísimo esta oportunidad, y esto además puede ser visto como un signo de sinodalidad tan necesaria en este tiempo. Ya sabemos además que el Concilio Vaticano II hoy se renueva más que nunca. Ese documento que a mí me gusta muchísimo, la Lumen Gentium, le dedica un capítulo muy grande a la misión de los laicos, y en este marco pues estamos ustedes y yo. Espero que estén muchos laicos conectados en este momento a esta hora, porque justamente esta iniciativa se enmarca en la formación, y nosotros estamos en este momento no solamente ávidos de esa cercanía de Dios, sino también ávidos de formación. Así que esto pues es un signo de toda esa necesidad y todos esos planteamientos que evidentemente enfilan al laico hacia ese camino de formación que se hace experiencia. Tenemos que ser laicos formados en la doctrina de la Iglesia, para que conozcamos primero nuestra fe católica y podamos responder cristianamente a tantas realidades que hoy el mundo nos muestra, pero responder con claridad, responder con formación, responder no con cualquier cosa que podamos creer por allí, sino con una fe firme, con una fe además que toma de la historia todos aquellos acontecimientos y los hace presentes en esta realidad. Y en este contexto y bajo esta antesala, hoy vamos a conversar sobre una nueva llamada a la santidad, así como lo escuchamos, porque la santidad se está expresando hoy de una manera renovada, tal cual como he decidido titular este conversatorio, una nueva llamada. Y vamos a ir entonces conociendo cómo es este proceso. Quisiera que lo hagamos digerible, quisiera que lo comprendamos y que entendamos que hoy, en este tiempo, en pleno siglo XXI, se nos llama a ustedes y a mí a la santidad, de una forma nueva, de una forma renovada, de una forma contextualizada. ¿Y por qué digo contextualizada? Porque es importante que entendamos los signos de los tiempos, no de una forma catastrófica, sino de una forma esperanzadora. Esperanzadora. Sabemos quién es el que nos salva desde siempre. Sabemos quién es el que nos llama a esa comunión con Él, a ese vínculo con Él, a esa amistad. Sabemos quién es el que nos está guiando en este momento. Entonces, en estos tiempos, pues, estamos siendo llamados, cada uno, desde la realidad que vivimos. Personal, familiar, comunitaria,
regional, mundial. Cada uno de nosotros está recibiendo una llamada de manera especial. Y esa llamada obligatoriamente debe procesar lo que significa la fraternidad. Fraternidad. La iglesia está dando unos pasos, la iglesia católica está dando unos pasos importantísimos, muy firmes y muy hermosos además, que nos llaman a esa comunión fraterna, a esa vinculación por encima de cualquier raza, por encima de la religión. Dios nos llama a esa amistad, Dios nos llama a ese vínculo. Ahora bien, ¿qué es lo que nos identifica a nosotros como católicos? Estamos en una emisora católica, estamos transmitiendo este programa desde una emisora que se rige por la doctrina católica, pero además de eso tiene el nombre de María en todas sus advocaciones, emisora mariana. ¿Qué significa entonces en este contexto que vivimos hoy, en este llamado a la santidad que se nos hace de manera explícita, de manera muy contundente y categórica? ¿Qué significa ser mariano? Además, en el programa pasado estuvimos disertando brevemente, de una manera no tan profunda, porque creo que el tiempo y además este espacio pues no da para profundizar en torno a ello, ni tampoco es el momento para establecer ningún tipo de debate teológico por estas vías, pero sí, pues creo que era oportuno mencionar lo que está sucediendo en el marco de esa nota dogmática que nos dejó pues el Papa León XIV en el marco del título de María sobre corredentora. Y es muy interesante lo que está ocurriendo allí. Y comenté brevemente, resumo, que pues el Santo Padre simplemente aquí está como colocando los puntos sobre las íes y definiendo un poco cuál es el rol de María en la humanidad. Y esto desde mi perspectiva como mamá, como laica, como mujer, como esposa, como profesional, pues simplemente yo puedo verlo como una dimensión propia, oportuna, de lo que es María en su maternidad. Esto más bien viene a colocar en relieve lo que significa para los creyentes la maternidad de María. María es nuestra mamá. María es nuestra mamá que nos lleva a esa comunión con Cristo, y evidentemente esa comunión con Cristo pasa por la comunión entre nosotros. Pero ella cumple su rol y nos dirige a su Hijo, tal y cual como lo hizo en las bodas de Caná: hagan lo que Él les diga. Entonces, bueno, más allá de cualquier controversia, pues yo creo que tenemos que profundizar en torno a todo lo que está ocurriendo, y la iglesia en este momento, pues, instituida por Cristo, nos suministra todos aquellos medios necesarios para nuestra salvación. Y a mí me da mucha alegría cuando veo jóvenes que pueden ser futuros santos, que están luchando en su día a día con esperanza, con esmero, con estudio, con responsabilidad, que están viviendo también una vida sacramental muy próspera. Dios necesita en este tiempo santos, no santurrones. Hay una gran diferencia. Santos con las botas muy puestas, santas con la cartera muy bien puesta, con sus tacones muy bien puestos, con identidad. Y eso es básicamente lo que está sucediendo. Y el llamado además al laicado, que repito, es como una renovación de todo lo que se expresó en el Concilio Vaticano II y que se está viviendo a flor de piel, pues es muy interesante en este tiempo. Vamos a abrirnos a esa gracia, vamos a responder a ese llamado desde nuestra cotidianidad. Y lo primero que tenemos que hacer en este momento es preguntarnos: ¿qué es la santidad? ¿Qué es eso de la santidad? ¿Cómo nosotros podemos digerirlo? Ciertamente es algo que no se enseña. Yo no pretendo aquí con esta disertación darles ninguna clase magistral, ni tampoco llevar este tema al mero conocimiento teológico, sino más bien desde lo que todos conocemos, desde la tradición, desde la revelación
que ya está, desde lo que Dios nos deja a cada uno desde el Antiguo Testamento, que nosotros podamos contextualizar toda esa historia, todo aquello que ha ocurrido, todo aquel trayecto de personas luchadoras como ustedes y como yo, convertido en una nueva llamada a la santidad. Cada época tiene sus santos, cada época tiene sus desafíos, cada época va dejando historia. Y nosotros hoy estamos llamados justamente a hacer historia. ¿Qué significa hacer historia? ¿Qué significa? No tiene nada que ver con buscar ser importantes o buscar ser salvadores de la humanidad o buscar ser, pues, gente que mueva masas. Todo lo contrario, todas esas personas que la iglesia reseña a modo universal como santos, como santas, han sido personas que con mucha naturalidad, con pureza de intención, han transformado las desavenencias de su día a día en posibilidades, en frutos. Han vivido siempre con esa esperanza en aquel que nos salva. Han podido avanzar, pero sobre todo han sabido dejar huellas en los demás. Hacer historia es aprender que estamos llamados justamente perdón, a dejar huellas en los demás. Perdón que estoy un poquito engripada y esto, bueno, forma parte de estas dinámicas de estos programas, pero bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, Dios nos llama hoy definitivamente a ese camino de santidad, de una forma muy renovada, de una forma muy personal, porque lo hace con identidad. Él conoce nuestros nombres, conoce lo que vivimos, conoce lo que hacemos, conoce también lo que podemos nosotros dar, conoce nuestras limitaciones, conoce nuestros sueños, nuestros anhelos. San José María Escrivá de Balaguer decía: ahí donde están nuestros anhelos, ahí donde están nuestros sueños, nuestros proyectos, ahí está Dios, ahí está justamente la santidad. Dios no se desplaza de todo aquello, es saber ahí donde estamos parados, y eso lo hemos hablado mucho en el curso de estos programas. Entonces, yo quisiera, más a modo vivencial, a modo de experiencia, que nosotros comprendamos lo que significa este llamado hoy. Cuando nosotros recitamos, queridos amigos, el credo de los apóstoles, decimos: creo en la comunión de los santos. El Catecismo de la Iglesia Católica, específicamente en uno de sus numerales, lo voy a buscar acá, que lo anoté, en el numeral 957, explica muy bien lo que significa la comunión de los santos. Es decir, aquellas personas que están en el cielo y que la iglesia documenta de modo universal, pues no se quedan allí simplemente como unas estatuas, pues no están allí lejanas, sino que viven en comunión fraterna con nosotros. Y además de eso, pues hay una espiritualidad allí que se gesta, hay una comunión, hay una unión que también nos invita a vivir en esa unidad entre nosotros mismos. Es la unidad en Cristo. En Cristo, por Cristo, junto a Cristo, hemos nacido, en Él vivimos, en Él existimos, en Él nos movemos. Esa unidad cristiana, pues es lo que se llama comunión, comunión de los santos. Y nosotros estamos en comunión con aquellas personas que ya se nos adelantaron en el camino, o no se nos adelantaron, sino que bueno, ya cumplió pues su misión, aquellas personas que ya cumplieron su misión aquí en la tierra y que evidentemente gozan de la vida eterna, pues y la iglesia de una manera u otra ha reconocido sus virtudes para públicamente y a modo universal pues animarnos a nosotros también a ese camino. Entonces esas personas que están en el cielo, documentadas universalmente, están en comunión con nosotros. Esas personas son intercesoras, pero además son ejemplos de vida cristiana. Son personas que de una manera u otra
transformaron realidades, iluminaron realidades y respondieron cristianamente en el marco pues, de situaciones apremiantes, desafiantes, controversiales y que ciertamente siguieron adelante y que hoy nos dejan una huella. ¿Cómo entonces nosotros podemos descubrir ese llamado hoy? ¿Cómo nosotros podemos hacer que ese llamado sea cercano, comprensible, digerible? Pues ciertamente es un proceso. Es un proceso. Vamos a ver todos esos testimonios de santidad como personas que han sido nuestros amigos. Son nuestros amigos en el cielo. Cuando nosotros profundizamos sobre las historias que se nos narra en el Antiguo Testamento, esto es bellísimo porque a veces vemos que hay como una división y no sabemos unir esta historia que forma parte de la revelación. Nosotros pues formamos parte de esta historia. O sea, el Antiguo Testamento no es una historia que quedó en el pasado. Es decir, es una historia que fue anunciando paso a paso en medio de luchas, en medio de controversias, en medio del caos. Fue anunciando el Salvador. Ya sabemos que el profeta Isaías anunciaba a Cristo de una u otra manera. Ese nuevo reino del que se nos habla hoy. Y cuando nosotros leemos esas historias del Antiguo Testamento en medio de luchas, en medio de batallas, surgían personajes dispuestos a abrirse a la gracia, personajes que estaban dispuestos a ser dóciles al llamado de Dios y que de una u otra manera se comunicaban con el Creador de una manera viva. Y allí aparecen pues muchos signos, el fuego, la nube, el viento. Y muy interesante pues cómo fue escrita el dedo, pues la ley de Moisés y aquellos mandamientos que hoy revivimos, pues han sido escritas y han sido inspiradas por Dios, pero han estado hombres allí presentes en todas esas historias. Es la historia de la salvación en medio del caos, en medio de situaciones que buscaban siempre oprimir al débil, al desvalido, a un pueblo pues hambriento, sediento. Siempre vemos que había una lucha, un triunfo, una transformación, un mensaje, un llamado. Y ahí pues han surgido hombres y mujeres que iban dando respuesta. Judith, Esther, Moisés, Saúl, reyes, pues que de una u otra manera iban también liderando y que pues caían en la tentación de la opulencia, del yo, de la soberbia. Y Dios nos ha estado hablando desde el principio de la creación para decirnos, yo soy el que soy, yo soy el que salva. ¿Y qué pasa entonces? Cuando llega Cristo a la humanidad y se encarna en el vientre inmaculado de una mujer, por obra y gracia del Espíritu Santo, por aquel soplo divino, pues bueno, Cristo viene a instaurar de un modo nuevo, a ser reflejo de ese Dios vivo, desde un reinado distinto, un reinado eterno, un reinado que se encarna, que vive la realidad del hombre. Un reinado que no viene a oprimir, un reinado que no subyace, sino más bien eleva. Un reinado que tiene nombres, un reinado que nos hace a nosotros partícipes, un reinado eterno. Pero un reinado que aprende también a sufrir con paciencia y que da sentido a las situaciones adversas. Un reinado que puede sacar una rosa en el desierto, un reinado que se dona al otro y un reinado que lucha por la eternidad. Y eso es un llamado hoy, ese es un llamado que hacemos cotidiano y que vivimos y que encarnamos en medio de nuestra realidad concreta. Entonces, pues yo los invito a profundizar un poco, porque lamentablemente el tema de la santidad muchas veces se ha malinterpretado
el tema de la santidad muchas veces se ve como una minusvalía y no conocemos nuestra fe, no conocemos nuestra tradición, no conocemos la riqueza que tenemos nosotros allí. Y simplemente cuando llega Cristo, pues Él viene a decirnos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él viene a decir ese mismo yo soy, yo soy, yo soy, que tanto ilustra nuestro amigo el evangelista San Juan. Viene a ilustrarse hoy más que nunca, y hoy ese corazón late, y hoy Jesús nos sigue diciendo: yo soy el que soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, yo soy el pastor. Es decir, Dios se muestra de una forma humana y Dios se muestra en nosotros, en nuestra realidad. Entonces allí, en todos esos contextos históricos, es difícil poder resumir en una hora todo lo que quisiera expresar, pues van surgiendo, como les dije, hombres y mujeres de a pie. Hombres y mujeres que no han quedado ilustrados básicamente en un libro que se llena de polvo y telaraña. Hombres y mujeres que iluminan realidades. Y esos hombres y mujeres, queridos amigos, podemos ser ustedes y yo. Esos hombres y mujeres podemos ser ustedes y yo cuando asumimos el compromiso de transformar algunas realidades con valentía, de aceptar lo que podemos estar viviendo desde un plan salvífico y de asumir esa comunión fraterna a la que se nos llama hoy. Y esa comunión fraterna no es sumisión. Esa comunión fraterna es esa unión a Cristo, dejándole a Él el mando, para poder entonces nosotros reforzar nuestra voluntad y responder cristianamente a los desafíos que la vida nos presenta. No es tan complicado, se va viviendo en el día a día, en las pequeñas cosas. Comencé hablando sobre María, un poco ilustrando lo que habíamos conversado en el programa pasado y retomando su misión como mamá, como madre nuestra. Y ya sabemos que en María podemos nosotros descubrir el primer modelo de santidad. Esa joven que fue llamada desde su contexto familiar, cultural, comunitario, personal, a dar el sí. Ese sí que nos salvó, si lo comprendemos bien, a ustedes que me están escuchando y a mí. A mí me ayudó muchísimo, muchísimo, y quiero recomendarlo, un libro que me regaló un sacerdote, que se titula El Evangelio Secreto de la Virgen María, que no tiene nada de secreto y de oculto, más bien es una literatura pues muy interesante, porque este libro viene a mostrar la humanidad de María conocida por pocos. Y este libro ha sido documentado, ha sido tomado de un evangelio apócrifo, el evangelio secreto, el evangelio apócrifo de María, que fue encontrado pues en un monasterio y que de una u otra manera pues ilumina esta realidad de la Santísima Virgen María como mujer, como mamá y como esposa. A mí me ha ayudado muchísimo a ver a María cercana, la lectura de este libro. Creo que lo pueden buscar, creo que lo pueden descargar, porque es la historia de aquella mujer que fue la Madre de Dios. Y creo que esta lectura pone en relieve justamente lo que está haciendo en este momento el Papa León XIV, de darle el verdadero puesto a María. El puesto que es, pues, de madre de la humanidad. Ciertamente María como madre nos conduce, nos lleva, nos acompaña, nos abraza, pero nos da un ejemplo grandísimo y muy visible de lo que es
de lo que es la santidad hoy. En María como mujer, como mamá, como esposa, tenemos mucho que descubrir. En María como mujer, como mamá, como esposa, descubrimos a Cristo ciertamente. Y cuando nosotros vemos a aquella mujer que sufrió hasta el extremo, ustedes saben lo que eso significa, si hay alguna madre que me esté escuchando, ver a tu único hijo morir en la cruz. Definitivamente ella había sido depositaria de esa revelación. Desde el momento en el que ella del sí, ella va avanzando, ella va descubriendo, la verdad se va develando, pero no podemos olvidar que Dios se encarna en la humanidad, que reconoce nuestra humanidad, que no invalida nuestra realidad carnal, y en este marco pues escoge una mujer. Esto viene a dimensionar de una manera tan humana y tan sobrenatural la postura de la mujer en el plan de salvación. Esto viene a dar respuesta a aquel movimiento que surge, el feminismo actual, como aquel movimiento desde una visión humana que buscaba reivindicar a la mujer en su condición, en su igualdad, tuvo en su momento pues muy buenos propósitos y muy buenas intenciones, pero como vemos que desde la perspectiva humana muchas cosas pueden también desvirtuarse cuando se alejan de lo que Dios plantea para la salvación, y vemos cómo el feminismo actual se ha convertido en un peligro. Y el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, pues deja una advertencia en el marco del peligro del feminismo actual, ¿no? Porque se desvirtúa lo que realmente es la misión de la mujer. Y la mujer, tanto la mujer como el hombre, pero en este caso estamos hablando de María, pues está llamada siempre a redescubrir esa maternidad, esa ternura que revoluciona todo alrededor, esa ternura que sana, que acompaña, y evidentemente tenemos allí a María como ejemplo. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con estas advocaciones marianas que hacen tanto bien? Evidentemente enriquecen la fe popular, enriquecen a la iglesia, pero ¿qué es lo que pasa muchas veces en algunos de estos apostolados marianos? Y eso lo hablé en el programa anterior, que desvirtúan el mensaje y nos quedamos entonces solo allí en ver a María, en no profundizar en lo que significa el cristianismo, en lo que significa ella históricamente en la humanidad, de una forma vivencial. Y justamente al descubrirla ella en su misión, en lo que hizo históricamente, pero de una manera viva también, que se encarna hoy, que se contextualiza hoy, pues nosotros podemos hallar muchas respuestas a muchas de nuestras interrogantes y realidades también. Entonces, les decía que muchos de esos apostolados pues se quedan a lo mejor allí en una postura que poco tiene que ver con una realidad cristocéntrica, y ahí está el peligro, porque nos quedamos exclusivamente en el mensaje de María y no profundizamos en la realidad de Cristo, que de una u otra manera nos invita a descubrir la cruz, el valor salvífico de la cruz, porque cada uno de nosotros, los creyentes, los bautizados, pues tenemos nuestras propias cruces, unas cruces que al descubrirlas, al cargarlas con alegría, con esperanza, pues pueden convertirse en un instrumento de salvación. Y ahí está María acompañando. Ahí está María, pues, develando, ayudándonos a descubrir esa verdad que evidentemente nos salva. Y entonces ella ha estado ahí en su misión como mujer, enseñándonos a nosotros a descubrir para qué hemos sido llamadas. En este caso estamos hablando de María, ¿no?
como primer modelo de santidad. He descubierto en María a una mujer valiente, una mujer audaz, una mujer sin duda con una comprensión muy profunda, muy viva, muy encarnada de lo que significa realmente el Dios creador. Un Dios que no se queda en el bronce, en la figura, en la estatua. Un Dios que se encarna en la humanidad y que dice, yo soy el que soy. Y que de una u otra manera nos invita hoy entonces a nosotros a esa comunión. Eso es la santidad. Y eso es algo que difícilmente se explica. Eso es algo que se vive cuando nosotros también somos capaces de dar el sí en nuestras pequeñas cosas, a través de pequeños actos, a través de pequeñas acciones, que evidentemente se convierten en algo grande. Si nosotros transitamos por este mundo buscando la heroicidad, si nosotros transitamos por este mundo en el pleno escenario humano, no es que no sea importante. Justamente Dios en Cristo muestra esa humanidad que late. Pero si nosotros nos quedamos solamente ahí y no profundizamos en la teología de nuestra vida propia, pues difícilmente vamos a poder avanzar como seres humanos realmente. Y hoy se nos hace entonces una invitación muy cotidiana, muy explícita, pero también muy encarnada. Y entonces, pues realmente en ese redescubrimiento de lo que es la santidad como nueva llamada, nosotros podemos ir dando respuestas a muchas de nuestras realidades. Pues por eso les hablé que en la antigüedad se hablaba del fuego, de la brisa, de la nube, como aquellos signos, la alianza. Esa alianza hoy se renueva en Cristo, definitivamente, que pasó por este mundo dejando un abrazo en cada uno, dejando su presencia en cada uno, y ese signo de esa alianza pues está en la Eucaristía. ¿Cómo es posible que a través de la transubstanciación, el milagro de la transubstanciación, que fue aprobado en uno de los concilios, nosotros, y que ese milagro, además de la transubstanciación, pues lo explica muy bien Santo Tomás de Aquino? Pues cómo es posible que nosotros podamos vivirlo hoy en nuestro día a día, entender que Dios en Cristo se hace presente en la hostia, en un pedacito minúsculo de pan. Dios se ha inmolado, Dios se ha entregado y se nos dona a cada uno de nosotros todos los días. ¿Para qué? Para darnos fuerza, para animarnos a transformar toda aquella oscuridad que puede estarnos abatiendo, que puede estarnos desesperanzando. Todo aquello puede ser transformado en algo nuevo, en algo novedoso, una nueva llamada. ¿Cómo nosotros entonces, en nuestro día a día, somos capaces de descubrir esa nueva llamada? Y hay muchas vías que utiliza Dios para llamarnos. ¿Por qué? Porque cada uno es auténtico, pero hay un solo camino. Y ese camino de esperanza cada uno lo va descubriendo, y en ese camino todos nos vamos encontrando. Y ese camino es el amor. Dios se manifiesta en el amor. No un amor que se pinta con un corazoncito, no un amor que se recuerda solamente el día de los enamorados, no un amor que ve a San Valentín como una figura comercial, sino un amor que es capaz de transformar la oscuridad en luz,
un amor que es capaz de traer vida. Y justamente ahí la figura de María, como mujer, mamá y esposa, viene a iluminar este amor. Las que son madres pueden entendernos. Muchas veces voy a colocar un ejemplo muy simple, muy cotidiano. Cuando nuestros muchachitos, nuestros hijos, se enferman y les da gripe y tienen fiebre, pues ahí estamos las mamás y les hacemos la sopita y los abrazamos. O muchas veces los bebés tienen alguna molestia en la pancita, en el estomaguito. Y entonces las mamás pues les ponemos un pañito caliente y los abrazamos y les damos esa contención necesaria. Y vemos cómo con el paso de los días, pues evidentemente con la medicación oportuna, aquella situación pues va avanzando. Si no hay amor, si no hay contención, si no hay abrazo, pues eso a lo mejor no avanza. Es decir, ese amor, ese abrazo, esa contención, pues viene a ilustrarla la figura de María. Y yo me pregunto hoy, y también me sitúo en esos evangelios apócrifos, voy a abrir corchete. Si alguno no sabe qué son los evangelios apócrifos, pues los evangelios apócrifos han sido aquellos documentos que no forman parte del canon, es decir, de los evangelios aprobados. Han sido documentos que se han encontrado históricamente también y que, a pesar de no haber sido incorporados en el canon, pues iluminan la fe del creyente, la piedad del creyente. En esos documentos hemos conocido, por ejemplo, los nombres de los padres de la Virgen María, hemos conocido los nombres de los Reyes Magos, pues, y una cantidad de acontecimientos históricos que vienen a iluminar nuestra piedad. Siempre y cuando estos textos, y así lo dice y así versa en la sana doctrina, no nos desvíen de esa fe cristocéntrica, pues la Iglesia los valida y les da pues el reconocimiento que estos pues merecen. Y en este caso, por esto cité este evangelio apócrifo de la Virgen María. Pues allí nosotros vamos descubriendo muchas realidades y vamos ubicando pues esa realidad de santidad tan necesaria hoy. ¿Y por qué les cuento esto? ¿Por qué les hablo de estos evangelios apócrifos y por qué les hablo de estas realidades? Porque bueno, justamente hoy nosotros estamos siendo invitados a esta santidad. Estamos siendo invitados a esta santidad de una manera nueva, que transforma realidades adversas en oportunidades de crecimiento. Y allí, pues bueno, surgen estos personajes, que han sido personas de carne y hueso como ustedes y como yo. Y estos personajes que también descubren esa presencia eucarística en el día a día. Y ahí entonces hacemos visible, comprensible el milagro de la transubstanciación. Aquí surge este personaje tan hermoso, tan novedoso, que es Carlo Acutis, un joven que se dedicó a promover la evangelización digital, un joven que descubrió la presencia real de Cristo en la Eucaristía de una manera muy viva, de una manera muy personal, un joven que iluminó todas sus realidades de una forma muy auténtica y que lo deja expreso en una de sus frases: muchos nacen como originales. Todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. ¿Qué quiso decir nuestro amigo Carlo con esta frase? Bueno, que todos nacemos como originales en Dios. Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios se manifiesta al mundo en su plenitud en Cristo. En Cristo vemos la figura del Padre, y Cristo nos lo dice.
Cristo es el reflejo del Padre. Y aquí podemos profundizar en torno a lo que significa la realidad trinitaria, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y sobre eso podríamos hablar más adelante. Pero Carlo Acutis, con su vida, un joven que encarnó el Evangelio de una manera muy auténtica, pues nos viene a invitar a nosotros a esa nueva llamada a la santidad. Carlo en ningún momento obligó a nadie. Carlo en ningún momento en su vida pública pues se paró enfrente a un montón de gente a dar discursos y a arrastrar masas. Carlo Acutis simplemente vivía su fe católica con naturalidad. Un joven que jugaba PlayStation, un joven que jugaba videojuegos, un joven que se colocaba sus zapatos de goma y un joven que además era alegre, era creativo, pero se dedicó a investigar y a encarnar esa realidad y nos deja un gran legado hoy, sobre todo a los jóvenes, ¿no? A cada uno de nosotros, a descubrir la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Él lo descubrió y Él lo reflejó. No solamente quedó en una teoría, sino que Él lo descubrió y lo dejó. Y se dedicó a investigar además todos esos milagros eucarísticos en el mundo. Esos milagros eucarísticos en el mundo en donde la hostia consagrada ha dejado huellas de la sangre y de la presencia de Cristo. Cristo carne, Cristo corazón. Y todo eso ha sido objeto de investigación, pero no nos podemos quedar solamente allí. Hay que profundizar un poco más allá. ¿Qué significa el Cristo carne en la hostia? Y esto, este jovencito, pues, nos lo ilustra muy bien y hoy podemos tomar toda esa enseñanza, todo ese mensaje y hacerlo carne también en nuestro día a día. Ciertamente Carlo Acutis es un joven sensacional y que nos está haciendo una nueva llamada a la santidad, una llamada auténtica, una llamada renovada, una llamada que nos invita a cada uno de nosotros a descubrir esa presencia real de Cristo en la Eucaristía. Un joven que era un perfecto adorador eucarístico y que durante la hora santa simplemente decía: aquí estoy, que se haga tu voluntad, aquí estoy, sin más ni menos. Señor, tómame completamente y hazme un instrumento tuyo. Un joven además que pudo ser instrumento de la conversión de su familia, algo espectacular. Su mamá, a través de esa historia, a través de su vida, a través de un proceso doloroso de enfermedad de su hijo, pues pudo descubrir a Cristo en la cruz de una manera auténtica, alegre, y Dios después la premió a aquella mujer, y aquella mujer tuvo después unos morochitos, unos gemelos, y cómo su hijo en vida fue un gran profeta. Este tiempo, queridos amigos, nos invita también a descubrir no solamente la nueva llamada a la santidad, sino a esos profetas que Dios nos muestra hoy en nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son esos signos proféticos hoy en nuestra familia, en nuestros trabajos? Tal vez esa persona que nos sonríe, tal vez esa persona que nos abraza, tal vez esa persona que nos obsequia una caridad cotidiana que puede pasar inadvertida y que hoy ilumina más que nunca. Tal vez esa fortaleza que Dios nos está dando hoy como un soplo, como signo del Espíritu Santo para poder seguir adelante, para poder transformar la adversidad y para poder abrazar con esos brazos de Cristo en este momento histórico que estamos viviendo, este momento santo, que se nos plantea sin duda alguna como una nueva llamada, como un redescubrimiento.
Y así en nuestra vida se nos presentan entonces hoy, teniendo en cuenta primero a la Virgen María como primer modelo de santidad, una cantidad de personajes que están iluminando, que están mostrando el Evangelio vivo y que están mostrando además esa experiencia cristocéntrica en medio de realidades. Yo he tenido, queridos amigos, a lo largo de este proceso de conversión en el que estamos siendo todos invitados, a lo largo de este trabajo pastoral en los medios de comunicación, pues he conocido sin duda a muchos testimonios de santidad que no se han quedado en libros, sino más bien que nos han mostrado un evangelio auténtico. Y cuando uno descubre esas vidas, pues han sido personas que han vivido en contextos, por ejemplo, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, en contextos de persecuciones, la gripe española, en contextos, bueno, de persecución cristiana, en contextos de enfermedades, en contextos de inhabilitación, en contextos de incomprensiones familiares, personales, en contextos de burla, bueno, tantas cosas que nosotros podríamos decir. Y si nosotros leemos esas vidas y estamos también en este camino, vamos a decir, wow, esto que pasó a esta persona, también lo estoy viviendo yo. Y empezamos a vivir esa comunión, pero lo más interesante es que esa hostia empieza a hacerse viva. ¿Por qué? Porque aquella realidad que podemos estar viviendo deja de ser una realidad oscura y se ilumina entonces en Cristo. Y eso nos da esperanza para seguir adelante. Y comenzamos a ver todo aquello como, yo les voy a colocar un ejemplo, en una oportunidad, una religiosa me dijo, mira Isabela, coloca todo lo que estés viviendo en un colador. Agarra un colador. Imagina que entonces aquellas partículas van quedando arriba y el líquido va quedando en el recipiente. Toma lo que quede, toma lo que se conserve. Déjalo muy para ti. Y lo que pasó por el colador, pues déjalo que vaya, déjalo que fluya. Y lo que se quedó, se quedó. Eso es lo que es para ti. Pues esas personas supieron también buscar su colador y dejar que lo demás corriera. Cada uno puede buscar los nombres, cada uno puede dejar en contexto esto que estoy buscando ilustrar. Ahí está la santidad. No dejar que todo se quede en el aire, sino bueno, vamos a buscar ese colador. ¿Quién puede ser ese colador en nuestras vidas? El mismo Cristo que nos va purificando, que nos va llamando, que nos va mostrando el camino, que nos va diciendo quédate porque yo estoy, sigue adelante y que nos va purificando ciertamente. Y vamos a estar atentos entonces a cuáles son esos signos cotidianos que se nos van presentando. Pero evidentemente aquí, y vuelvo a María, quiero invitarlos a descubrir esa nueva llamada, esa nueva invitación que nos hace María, Madre del Redentor, a cada uno de nosotros. No estoy yo aquí que soy tu madre para acompañarte, para guiarte, para mostrarte que yo también lloré, que yo también sufrí, que yo también me alegré, que yo también alimenté. Yo fui humana. Soy la Madre de Dios, nos dice María. Eso no lo estoy diciendo yo. Ella es la Madre de Dios. En aquel momento que podemos redescubrir, en el momento de la anunciación que nos lo narra nuestro amigo San Lucas, muy bien, de una manera poética, aquella madre dice, sí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. María entonces, como primera llamada, como primer modelo de santidad, nos llama hoy a cada uno, en medio de la realidad que podamos estar viviendo. ¿Para qué? Para poder transformar con el amor, para poder descubrir esa revolución de la ternura que hace nuevas todas las cosas en
Cristo, sin necesidad de heroicidad extraordinaria, solamente con ese amor que se sigue elevando en señal de victoria. Y con esto último concluyo este conversatorio, invitándolos a continuar adelante, invitándolos a descubrir esa nueva llamada a la santidad, que evidentemente nos perfuma hoy más que nunca, entendiendo que con ese perfume que Dios nos da, que Dios nos regala gratuitamente, seremos capaces de descubrir el verdadero amor. Vamos a pedirle mucho a la Virgen María en este tiempo que sea nuestra mamá. Ven, María, ven a mi hogar, visita mi hogar, lléname de tu amor, lléname de tu gracia, lléname de tu docilidad para poder responder con tu sí a esa nueva llamada de la santidad. Un abrazo muy grande, queridos amigos, y hasta nuestro próximo encuentro en el programa Teología al Día, bajo el auspicio de los sacerdotes de la Orden de San Agustín. Ánimo, adelante y hasta nuestro próximo encuentro. Habló para ustedes Isabela Orellana desde Caracas, Venezuela. Teología al Día. Un fuerte abrazo. Señor, oriente mi pensar y actuar, y que tu espíritu me ayude a caminar. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Yo quiero amarte, Señor, te entrego todo lo que soy, y aunque mi corazón te doy.